Buenos días a todos, soy Giacomo Navone, soy el creador del curso Genius, el primer curso internacional que imparte un método de estudio personalizado. Hola, soy Giacomo Navone y hemos llegado a la sexta y última fase de un método de estudio universitario, de un método de estudio eficaz para aprender algo, para aprender un grupo de informaciones más grande respecto a las 20-30 páginas que puedo aprender en varias formas, sobre todo si no tengo que recordar el recuerdo a largo plazo. La última fase de la cual quiero hablar es la exposición, ¿vale? Y cuando hablo de exposición entiendo todo lo que tiene que ver con coger mi preparación y demostrarla. A veces es una exposición oral, o sea, hay un profesor que me hace preguntas y yo tengo que contestar. A veces es dar una conferencia o hacer un trabajo de fin de curso donde tengo que explicar un poco mi opinión o mi idea sobre varias cosas. Hay muchas diferentes opciones para un examen oral o una exposición oral. Y luego hay otras situaciones donde la forma de demostrar mi preparación es un examen escrito. Preguntas donde tengo que elegir entre varias opciones, preguntas abiertas, entonces donde tengo que escribir y expresar mi opinión o mi preparación sobre un tema específico. Cualquier sea, cuando hablo de exposición, hablo de cómo enfrentarse con los exámenes y cómo demostrar realmente un nivel más alto, muy alto, de preparación más alto de lo que tengo si fuera posible. Porque en un método de estudio eficaz hay también una parte de tiempo que tengo que dedicar a cómo demostraré a mi profesor que he estudiado muy bien en las 5 fases anteriores. Esa es una de las cosas que alguien hace, ¿vale? Alguien dedica tiempo en esto, alguien para nada, totalmente nada, entonces acaba de estudiar repitiendo el último día, al último minuto, esperando que todas estas repeticiones, si fueran en voz alta, orales o de lectura o escribiendo, le ayuden a expresarse bien, a explicarse bien. El problema es que es un poco un talento esto, ¿no? Es un poco un talento la capacidad de mirar a una persona y simplemente porque sé una cosa, explicársela perfectamente bien y no todo el mundo lo tiene, entonces es algo que podemos entrenar. Alguien está más estresado en un examen oral, alguien está más estresado en un examen escrito. Yo, por ejemplo, siempre he pensado que los exámenes orales fueran más fáciles, porque me encuentro mejor a explicar las cosas y no necesito tiempo para pensar, simplemente voy ahí y le digo todo lo que siento. Ayer estaba grabando un podcast con nuestra instructora de Madrid, Lucrezia Vattimo, que dijo durante el podcast que para ella era mucho más fácil un examen escrito porque pensaba, claro, durante el examen escrito tengo más tiempo para pensar y construir un poco la respuesta, mientras al examen oral hay personas que te miran, hay miedo al juicio, hay poco tiempo para pensar, entonces ves que cada persona es diferente. Pero cada una de estas personas tiene que dedicar tiempo a prepararse en cómo expresar su preparación. Porque cuando no lo haces te encuentras en aquellas situaciones donde te quedas en blanco, utilizas no palabras, entonces miras al profesor, estás muy bien preparado, pero empiezas a expresarte así. Entonces la respuesta es, y tú estás diciendo cosas correctas, pero la percepción de quien te escucha es que no estás realmente preparado. Entonces lo que quiero decirte es que hay un momento de tu método de estudio donde tienes que dedicarte a esto y dos cosas importantes. La primera, cuando las primeras 5 fases están hechas muy bien, esta fase es muy sencilla, y cuando las primeras 5 fases están hechas bien, la última fase tienes el tiempo que puedas dedicar a esto, porque te has organizado bien, porque has leído bien, concentrado, no has gastado tiempo, porque has comprendido muy bien, porque te has organizado, has sacado fuera las informaciones que quieres realmente expresar, lo has memorizado bien, entonces vas ahí y puedes dedicar un poco de tiempo a entender cómo expresarlas, cómo escribir respuestas, a hacer, por ejemplo, ¿sabes?, práctica con viejos exámenes escritos con respuesta múltiple para acostumbrarte un poco a contestar y buscar la respuesta más rápidamente. Cuando no has hecho bien las primeras 5 fases, esta pierde mucho. Esa es la primera cosa. Y la segunda es importante dedicarle tiempo y saber cómo entrenarla con tus características, cuáles son las asociaciones mentales que te pueden ayudar, cuáles son las técnicas de relajación que te pueden ayudar para llegar ahí y exponer sin todo el estrés que no te ayuda para nada. Todo lo que tiene que ver con esto es una fase que bastante infravalorada, que pero realmente puede marcar la diferencia entre un 7 y un 9, entre un 8 y un 10, porque cambia tu puntuación respecto a cuánto sabes
exponer y expresar tu preparación. Entonces, dedica también tiempo a esto y por última vez te digo que en este podcast te estoy simplemente explicando cuáles son las fases, pero te aconsejo de salir de aquí. Ahora lo has acabado. Si quieres escuchar también los otros podcasts aquí de Curso Genius que he puesto simplemente para dar una idea de lo que hacemos, salir de aquí al final de esto y ir al podcast Éxito Universitario. Lo encuentras en YouTube, lo encuentras en IGTV, lo encuentras en aplicaciones para podcast, en audio o en vídeo. Y te dará la posibilidad de escuchar un montón de consejos concretos, porque aquí te he explicado simplemente todo lo que tienes que hacer y por qué, mientras ahí damos consejos, yo y todos los instructores de Curso Genius, más concretos sobre cómo hago mejorar cada una de estas fases y a veces damos aún unos cuantos consejos sobre cómo perfeccionarlo sobre ti, o sea, cómo utilizar estos consejos un poco a medida. Obviamente, si quieres aprender perfectamente todas las fases del método, te aconsejo de ir a ver una presentación del curso Genius, escuchar bien estos podcasts, tendrás bien claro lo que hacemos en nuestra vida con los estudiantes que se convierten en nuestros alumnos del curso. En los próximos podcasts te explicaré dónde estamos y cuáles son las personas que trabajan en nuestros centros, los instructores, nuestros responsables del servicio clientes y todos los demás, nuestros tutores. Entonces, nos vemos en el podcast Éxito Universitario, nos vemos en los próximos podcasts de este listado. Espero realmente conocerte pronto en uno de nuestros cursos presenciales.